Crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a otra edición de Desde el Pie, esta construcción colectiva que intentamos con Tomás Viu, nuestro productor, y todos los compañeros de Televisión Regional. Mi nombre es Marcelo Nocetti y muchas veces en este programa hemos traído el artículo 14 bis de la Constitución y la mayoría de las veces siempre ha sido por el salario digno, salario mínimo vital y móvil. Pero ese artículo, que les aconsejo que lo lean completo, aparte de hablar de educación, hablar del salario, habla también de una vivienda digna. O sea que es constitucional tener una vivienda y es lo contrario no tenerla. Y en la Argentina de hoy, me atrevería a decir en la Latinoamérica de hoy, por lo menos en los registros que uno puede tener, se sabe que hay cientos de miles de personas que no tienen y que están a la merced de lo que se llama en este momento el capitalismo salvaje, ¿no? A lo que se pueda conseguir y a lo que se pueda rapiñar de alguna manera a este sistema para que el costo no sea tan alto y poder sobrevivir, porque en algunos casos el precio del alquiler supera el 50% o más del ingreso que tiene la familia o la persona, y el resto queda para comer y vestirse y un montón de otras cosas más. Bueno, se ha votado una ley después de tantos años y estamos con uno de los luchadores, uno de los peleadores, porque fue así. Es una persona a la cual respeto y quiero mucho y que ha trabajado y que viene trabajando en esto hace un montón, desde antes de ser concejal y después de ser concejal también. Así que después de los anuncios lo presentamos. Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario. Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores del Algodón de la República Argentina. OSIAT Salud, obra social para el personal de la industria aceitera, desmotadora y afines de la República Argentina. Bueno, la persona es Nire Roldán. ¿Cómo te va? Un gusto. ¿Cómo estás, Marcelo? Qué lindo estar acá. Bueno, muchas gracias. Yo te conocí siendo concejal, no sé si siendo concejal. No, un año antes de eso, bueno, cuando parece... fue me conociste en el Frente Nacional contra la Pobreza. Eso mismo. Cuando hacíamos movidas sobre ese tema, yo estaba trabajando en mi anterior trabajo, que era la Federación. Después coincidimos con nuestros hijos en un club de básquet, de ahí mantuvimos una relación también, y construiste un espacio llamado Concejalía Popular durante tu gestión como concejal, que fue ¿entre qué año y qué año? 2003, 2007. 2007. Algo que perduró en el tiempo y que seguiste trabajando. Digamos, ¿cómo empieza en vos la movida o te enganchás de otra situación con esta cuestión del tema y de la problemática de los alquileres? En realidad arranco con el tema de los alquileres
Yo vivía en Entre Ríos al 300, donde está la Concejalía Popular. Íbamos a un club a jugar al básquet, jugaba al básquet en Central, y en esa época teníamos un club en el cual teníamos amigos, yo me había criado en ese barrio, y con un profesor de educación física de 1980. Aguantó, Cochito, que vamos a arreglar una cuestión técnica. Sí, hay un problemita técnico ahí. Y la idea, bueno, después de lo que ahora va a seguir contando Nire, en próximos programas también vamos a invitar a alguien que tenga que ver con el hecho de la cultura en la ciudad de Rosario y qué es lo que están haciendo los artistas populares para poder sobrevivir, ¿no? a esta pandemia. Seguramente va a ser una de las últimas cosas que va a volver, no sé con qué protocolo, otra de las palabras que hemos aprendido, pero hay una gran cantidad de artistas en la ciudad de Rosario que hoy día, con esta cuestión del streaming, del teléfono, de internet, están mostrándose, pero no está entrando plata. No pueden hacer espectáculos. Bueno, en programas subsiguientes, no sé si el que viene o el otro, nos vamos a dedicar a ese tema. Bueno, solucionado creo que el problema técnico. ¿Ya anda ahora? Me parece que sí, ahora anda. Bueno, en la década del 80, principio, en el año dictadura militar todavía, juntábamos a los chicos del barrio, hacíamos deportes, le enseñábamos, y nos empezamos a preguntar, ¿dónde viven estos pibitos? Una cantidad infernal de chicos, 80, yo me acuerdo que los llevamos a Oliveros, donde tenía un predio, este club al cual íbamos allí, y vivían en pensiones del barrio. Empecé a indagar, bueno, eso terminó que ya en el 82 hicimos un censo de pensiones y conocimos una problemática cada vez más aguda. Eso me permitió, cuando estudiaba Derecho, trabajar con un docente, Pedro Volkovich, con Galván y con otros tantos. Participé de lo que fue, como ayudante de cátedra, de lo que fue la ley del año 1984 de Alfonsín, que derogó la vieja ley de la dictadura militar, y eso me dejó grabado a mí el tema del alquiler desde siempre. Mi militancia universitaria siempre estuvo vinculada al 14 bis de la Constitución y a ese puntito que habla de la vivienda digna para todos, como bien vos decís. Cuando me conociste en el Frenapo, intentamos meter allí también, aparte de lo que estábamos a hablar, esta problemática del alquiler. Y en el 2003 hicimos, antes de que yo fuera concejal, una audiencia pública con los legisladores de aquel entonces que hablaba de dos temas. El tema de los remates de inmuebles y, por otro lado, la posibilidad de una ley nacional de alquileres. Lo tomó Marta Maffei, vos la conociste a Marta. Sí, cómo no. Lo tomó después Teresita Quinquela, Fabiana Ríos, Nélida Belous, tantos y tantos dirigentes. Hubo 68 proyectos de ley de alquileres ahí durmiendo el sueño de los justos. Y bueno, entendimos que la pelea siempre pasaba algo que no llegaba ni siquiera al recinto. Nunca conseguimos ¿Cuál eran en general, de tantos proyectos que se presentaron, dónde estaba, si es que encontraste un denominador común donde se rompía? Se rompía cuando hablábamos de registrar el contrato de alquiler centralmente. Cuando decíamos, hace falta que ese contrato de alquiler, ¿cómo puede ser que haya una motocicleta que está registrada y hay un contrato de alquiler y no está registrado? Es muy raro. Esto no permite que conozcamos quién es el propietario, si tiene cláusulas abusivas, qué cantidad de inmuebles hay en alquiler, qué pasa con el mercado del alquiler, cuál es el valor. Siempre discutimos sobre los... yo me canso de discutir con los porteños el tema de las estadísticas que hacen. Lo hacen sobre los ofrecidos, sobre lo que escriben los actores inmobiliarios de lo que sucede en el mercado inmobiliario. Es normal escuchar a un periodista decir, vamos a hablar con alguien que sepa del tema, y llaman a alguien, un corredor inmobiliario. Nunca un inquilino, claro, que en realidad es el actor principal, la persona que vive y sabe mejor que nadie cómo vive ese actor. Y creo que esta ley que conseguimos plasmar allá por el 2016-2014, armamos una organización nacional. Juntamos a los que peleaban en todo el país, nos fuimos armando, Frente Nacional de Inquilinos, distintas organizaciones se nuclearon y conseguimos llevar en el 2016 al Senado de la Nación. Solanas, Odarda, Larraburu tomaron ese tema. 3 senadores nacionales, senadoras,
Y conseguimos esa media sanción con el nombre de Larraburu, que era el partido oficialista, lo llevó adelante y por unanimidad la votaron. Posteriormente Macri, por supuesto, frenó porque no querían este registro de contratos de alquiler, limaron esa parte del proyecto de ley y quedó dormido hasta que en el año 2019 tuvimos que volver a presentar en diputados, tuvimos esa media sanción, Lipovetsky lo tomó, le agregó algunas cosas, el PRO, el gobierno, Macri decía, es importante una ley nacional de alquileres y bueno, acompañó el proceso en el sentido de decir que hacía falta una ley de alquileres, pero entendiendo que el problema del alquiler era el problema de los actores inmobiliarios, no el problema de 9 millones de inquilinos que no saben cómo hacer para poder recontratar, para poder entrar a un lugar, no tienen la garantía, no tienen la posibilidad de pagar mensualmente, como vos bien decías, porque le cuesta más del 50% del salario del alquiler. Conseguimos ahora que este gobierno nacional acompañe y lo hicimos ley. El decreto de necesidad y urgencia en el medio de la pandemia en la cual hoy estamos también ayudó, favoreció mucho, cambió el escenario, el marco en el cual nos movemos. Hoy están congelados los alquileres, hoy existe lo que se llama una especie de renovación automática o prórroga automática de los contratos de alquiler cuando se te vencen ahora. Hoy la ley de alquileres funciona en conjunto con el DNU y vamos a discutir hasta el 1 de octubre qué cosas nos podemos apropiar para trabajar y desarrollar un contrato digno, justo. Nosotros no queremos atacar a ningún sector ni a ninguna actividad económica. Queremos que no haya especulación inmobiliaria. Queremos que la vivienda sea un derecho, como dice el 14 bis, y que no sea un negocio. Esto hay que garantizarlo y estamos avanzando muchísimo en todo el país con esta ley, que lo que hace falta ahora es que la gente la ponga en vigencia, que el inquilino se la apropie, que vos te la apropies, que todos se la apropien. Claro, porque esto es una propiedad. En este sistema, la propiedad es más importante que la vida. En muchos casos lo hemos visto. El programa pasado hablábamos del 2001 y veíamos cómo la policía defendía un paquete de fideos o un paquete de arroz y mataba gente. O sea, la propiedad es más importante que la vida. En ese contexto de que la propiedad es más importante en algunos casos que la vida, no lo estoy afirmando yo, digo que el sistema manda algo tan siniestro como eso. ¿De qué manera un inquilino enfrenta un poder capitalista tan fuerte como es el tema inmobiliario, ¿no? Porque, como vos decías, las inmobiliarias se nuclean, la única palabra autorizada es el dueño de la inmobiliaria. Yo, en tiempos en que alquilaba, y ahora lo estoy por hacer de nuevo, nunca entendí quién era el cliente de la inmobiliaria, el dueño del departamento o de la casa o el inquilino. ¿A quién defiende la inmobiliaria? Entonces llegué a la conclusión de que en realidad la inmobiliaria defiende sus intereses, lo que le dé más plata. Sí, es todo un tema ese muy importante porque hoy hay una corriente dentro de la colegiación de corredores inmobiliarios donde se interpreta que es un profesional que atiende una problemática, lo que está alrededor de un contrato de alquiler y que atiende a las partes por igual. La costumbre hizo, y desde 1984, que yo te dije que se sancionó la vieja ley con Alfonsín, había muchas cosas que la ley defendía, no era tan mala la ley. Sin embargo, la costumbre hizo que, por un tema claro, el impuesto inmobiliario lo paga el inquilino. Sin embargo, la ley dice claramente que es inherente a la propiedad, lo tiene que pagar el propietario. Las expensas extraordinarias, ¿a quién se le ocurre que la tenga que pagar el inquilino? ¿Quién no la paga? Estaba prohibida la indexación, sin embargo no había contrato que no dijera te bonificamos los primeros 6 meses, después pagás, qué sé yo, el asunto que a vos tenía siempre un alquiler escalonado. ¿Quién de los que están hoy viendo este programa no tienen un contrato que pagan en los primeros 6 meses tanto, al año tanto? Eso no se podía hacer. Recién ahora la nueva ley de alquileres plantea que los ajustes son por año. O sea, el actor inmobiliario debería cumplir con esa ley. Eso no pasó, entonces lo que pasa siempre es que en esta sociedad capitalista, donde ahora el coronavirus un poco
esta enfermedad nos tira el problema y nos dice quédate en casa. ¿En qué casa se queda el inquilino? Si el inquilino no dueña ninguna casa. Y le querían, hay muchos que entienden, se le vence el contrato, que se vaya. Nos está perjudicando. ¿Cómo nos está perjudicando? Si no tenés dónde ponerlo. No se pueden iniciar nuevos espacios, no estaban permitidas las mudanzas, acá en Rosario ahora, pero imagínate en Capital Federal, no están permitidas. O sea, hay absurdos que tienen que ver con esto de la propiedad, donde en realidad el inquilino pasa a ser una cosa y no la propiedad. Parece que tuviera vida la propiedad. Todas estas cosas creo yo que tienden a cambiar y como vos bien decís, me parece que el inquilino se tiene que empoderar. La ley esta, la primera vez que de abajo para arriba es una ley de alquileres, o sea, porque siempre la hizo el que sabía. Y el que sabía o era el actor inmobiliario, o era el legislador, o era el político de turno, o el militar de turno. Pero de ninguna manera el que vivía. Los 9 millones de tipos que vivían, no pensar, nos organizamos y armamos una ley que decía, mirá, ¿nos duele qué? Nos duele el plazo, que sean 3 años en vez de 2. ¿Qué más nos duele? El ajuste. No puede ser cuando se le ocurre al tipo de la inmobiliaria. Tiene que tener un criterio, tiene que haber un indicador que lo ponga el Estado. ¿Cuánto es la inflación? Que lo diga el Estado, no que lo diga con el lapicito en la oreja el hombre de la inmobiliaria y dice, me parece que es el 35%. ¿Por qué lo dice él? Otra cosa más, las garantías. Uno dice que son 2 inmuebles, otro dice 6 contratos, 6 recibos de sueldo, otro dice qué sé yo. No, tiene que haber un menú de opciones y el inquilino tiene que decir, yo te ofrezco esto, te tiene que servir y tiene que ser garantía suficiente. ¿Cómo no va a ser garantía suficiente un seguro de caución de una cooperativa de crédito? Lo tiene que ser con el Banco Municipal, con el Banco Nación, con el Banco Provincia. ¿Cómo no va a poder ser? Estas cosas cambian ahora. Otra cuestión más, el registro. No conseguimos el registro de contrato de alquiler que queríamos nosotros, porque queríamos un registro donde supiéramos quién es el propietario, quién es el inquilino, qué cláusulas tiene. Claro, lo que pasa es que ahí... Pero hay un registro en AFIP, ahora, por lo menos un avance más. Claro, ahí va a descubrir quién es dueño de muchas propiedades que no se sabe porque hay más. Según un estudio que yo por ahí leí, en un momento en Rosario llegó a haber más propiedades que gente que necesitara casa. Sí, se dice que hay un debate, yo dije en los medios en estos últimos días que hay 50.000 inmuebles ociosos. Y sí, la verdad que no puedo garantizar que eso sea así. Hay que hacer un estudio y, bueno, si tuviéramos el registro, te diría cuántas hay. Lo que seguro se sabe que es entre 40 y 80.000 inmuebles ociosos en la ciudad de Rosario. Hay sectores vinculados al narcotráfico que tienen una cantidad importante. Señores vinculados a Vicentín y a todos estos hombres que le incumplen al Estado tienen una cantidad importantísima de inmuebles. Señores vinculados al negocio turbio de los medicamentos tienen muchos inmuebles. Al negocio de la medicina que va en negro, no la que va en blanco, a eso no existen. Claro. Los usureros, ¿dónde están los usureros? ¿Dónde ponen el dinero? Esta gente, claro, es un poder muy fuerte. Cuando te preguntás por qué se frena una ley, que me preguntabas antes, ¿dónde está la traba? Y ahí está, ¿viste? Ahí cuando recuerdo un día, una anécdota muy interesante para que se conozca, nos dicen, era un día viernes, y nos dicen, el lunes se discute en Comisión de Legislación General la ley de alquileres. Pero ¿cómo nos dicen ahora? Nos enteramos ahora. Bueno, hicimos todo lo que podíamos, la gente de todo el país, conseguimos que 4 compañeros de distintos lugares del país estuviéramos en el recinto de Cámara de Diputados. Había 150 representantes de las cámaras inmobiliarias de todo el país. ¡Qué bárbaro! ¡Qué insólito! Ellos estaban todos allí peleando, era una multitud. Nosotros éramos pocos y los otros eran muchos. Y los legisladores no le podemos dar la palabra a todos, decían. Insólito. O sea, ¿cómo puede ser si nosotros somos 9 millones de personas en la inmobiliaria, que es un actor importante, pero que se organiza centralmente? Y ahora, haciendo una distinción, creo que también hay que defender la cuestión federal. Creo que hay una institucionalidad más seria en Santa Fe, en algunas provincias, en Rosario, con respecto al actor inmobiliario. Venimos de discutir con el actor inmobiliario ahora para ver cómo ponemos en marcha la ley. Es muy bueno, es muy maduro el tema. Discutimos, tenemos diferencias. ¿La ley ya está promulgada? Está promulgada desde el día 1 de julio, hay ley de alquileres nueva. Ya estamos en otro escenario. Es una obligación. Hace unos días atrás, ¿no es cierto? Es una obligación de las inmobiliarias firmar este contrato tal cual la nueva ley. Sí, sí. Porque tenía entendido que era desde septiembre. No, desde septiembre se promulgó, entró en vigencia desde hoy. Desde septiembre, el 1 de octubre, 30 de septiembre, termina el decreto de necesidad y urgencia. O sea, ese mismo derecho lo sigue asistiendo los inquilinos. Pero además hay una ley de alquileres que modifica otras cuestiones que tienen que ver con estos puntos
claves de la ley, ¿no? Que es lo que decía antes, el plazo, el ajuste anual, un indicador del Estado para eso, un menú de 5 garantías, 5 posibilidades de garantías, que son la garantía real, el recibo de sueldo, el certificado de ingresos, un seguro de caución. Son herramientas importantes. El depósito se devuelve con el mes 36 al valor que tiene. Se puede pagar el depósito en alguna forma. Estamos avanzando hoy con el Banco Municipal, con el Colegio de Corredores Inmobiliarios aquí, para que se paguen en cuotas, que les sea accesible, que cuando vos entrás a un departamento no tengas que pagar ese choclo inhumano, vender lo que tenías o lo que hice yo para poder ingresar a vivir a un lugar. No, tratemos de hacer un contrato de alquiler que sea accesible para todo el mundo, que le sirva a todos los actores, que sea el precio digno, justo, establecer eso, que las comisiones sean al valor que corresponden, que no haya vivadas en el medio, que el negocio esté en las cuestiones que tiene que ser negocio, aquel que quiere algo suntuario, algo distintivo, perfecto, allí sí. Ahora, en la vivienda digna de millones de personas que tienen que tener una casa para vivir, no puede estar el negocio. ¿Qué sentiste? Porque hubo una primera instancia donde casi sale la ley y no salió. Sí, sentí muchas sensaciones. La primera de ellas cuando parecía que se dormía después de la sanción en diputados y que se nos caía, que pasaba el tiempo, que no teníamos el consenso político, teníamos la mayoría legislativa para hacerlo y no salía, parecía que no había voluntad. Tuvimos la palabra de la ministra, tuvimos la palabra de algunos funcionarios nacionales, de legisladores nacionales muy importantes. Hay un consenso muy fuerte y culturalmente creo que habíamos ganado una batalla. Lo habíamos puesto en agenda el tema, habíamos dado esa pelea, me dio mucho miedo y me preocupé mucho. Pero el DNU, cuando salió el DNU del cual también participamos, tuve mucha alegría porque el DNU atendió en el marco de la pandemia, puso el problema del alquiler similar a otros problemas. Y que era la verdad, porque le decíamos a la gente, quédate en tu casa y estaba vigente la posibilidad de desalojar a una persona. Son temas que realmente parece absurdo. Y hubo gente que se quejó, y hoy todavía, vos sabés que yo tengo familiares, amigos y cientos de llamados que me dejan lo que le dicen algunos profesionales que le alquilan los inmuebles. Es insólito. Les dicen, cuando termine el DNU te vamos a echar a patadas en 2 días. Estas cosas de señores que yo creo que la mayoría están por afuera de la colegiatura del Colegio de Corredores Inmobiliarios. O sea, yo realmente creo que ese debate culturalmente en el actor inmobiliario de Rosario ha mejorado. 2 veces lo marcaste, lo de la colegiatura. Sí, porque tengo un buen diálogo con las últimas 2 conducciones. Hemos tenido un diálogo maduro. Veníamos de pelearnos mucho, de agredirnos, de decirnos cosas feas. Y me parece que pusimos en la mesa cuestiones y separamos, solucionamos problemas. Ante el DNU, por ejemplo, hemos conseguido que en locales comerciales se negocie que no paguen 2 meses, no le cobren el valor del alquiler. Hemos conseguido acuerdos de quitas, de montos, de bajar un 20% el valor del alquiler de alguna gente. Esto mediante la mediación, el diálogo, eliminar todo tipo de judicialización del problema. Son avances cualitativos que antes no lo teníamos. Antes estábamos todo el tiempo discutiendo en tribunal y defendiendo a la gente de ese problema. Seguramente existen, nosotros cuántos atendemos, llegan 50 problemas por semana a la Concejalía Popular que atendemos nosotros. De esos 50 solucionaremos 20, 30, que llegamos a tiempo. Pero ¿cuántos debe haber en el mismo momento? 200, 300, 500, 1000, qué sé yo cuánto en Rosario. Hay una cantidad de 80.000 contratos de alquiler, dicen, nosotros decimos 120.000. ¿Cuántos habrá en negro? Si el mercado del inmobiliario tiene un 40%, 50% en negro, ¿cuántos hay? ¿Cuántos abogados le hacen contrato y hacen firmar cualquier cosa al inquilino? Eso hay que terminar. ¿Y qué pasó cuando la ley se votó? ¿Estabas en el recinto? Cuando se votó no pudimos y estábamos acá. Claro. Los Ciro estaba siguiendo por televisión y había legisladores que estaban allí, de los cuales realmente me sentí muy representado, a pesar de no ser mi partido político, pero que en esta causa nos acompañaron. Realmente sentí que había una consolidación. A la senadora de nuestra provincia realmente le agradecí justo desde mi ciudad, de Firmat, pero más allá de ese vínculo, tuve un respaldo importante y sentí que discutíamos cosa por cosa lo que estaba saliendo en la ley y conseguimos
que salga como queríamos. No es la solución a todos los problemas, pero es un triunfo muy importante que nos da expectativas. Para aquellos que estén por firmar un contrato en estos días, ¿consejo? Consejo inicial es que, bueno, que nos pregunte o se asesore de cuáles son los puntos claves de la nueva ley de alquileres. Hay una nueva época. ¿Cómo te encuentran? Concejalía Popular Rosario, en cualquiera de las redes lo ponés y nos encontrás, puede ser Twitter, Instagram, Facebook, allí nos buscan. No puedo decir dónde nos juntamos, que es en Entre Ríos 343, porque no hay actividad en este momento, pero sí también en distintas organizaciones gremiales. Ahí nos encuentran, nos vinculan en empleados de comercio, en Luz y Fuerza, qué sé yo. En tantos lugares tenemos trabajos en común con ellos y estamos trabajando, tratando de celebrar convenios y acuerdos para defender a los trabajadores que la mayoría alquila. Bueno, el mate sigue acá, esperando. Ya lo vamos a tener que tomar. Ya lo vamos a compartir, lo traemos siempre como una especie de símbolo. Nire, muchísimas gracias. No por haber venido, sino gracias por tu militancia de tantos años alrededor de este tema, y la verdad que felicitaciones por el logro obtenido, que no es solamente tuyo, sino de un conjunto, ¿no?, de personas. Colectivo muy grande de gente aquí en Rosario, en la Concejalía Popular y otras organizaciones, legisladores de todos los partidos, pero organizaciones de todo el país, de distintos colores políticos, que nos hemos acordado y hemos conseguido este éxito importante que esos legisladores recogieron. Yo respeto esa lucha de esos legisladores que durante años se empujaron. No es una cosa de hoy, es una cosa de muchos años que conseguimos poner en esa agenda. Me acuerdo de Marta, concretamente Marta Maffei fue una de las luchadoras que nos empezó, por supuesto de Fabiana Ríos y de Nélida Belou, que empujaron con eso. Gracias, Nire. Gracias a vos. Bueno, un tema de ahora, ¿no?, muy actual. Tengan en cuenta, Concejalía Popular, búsquenlo en internet y van a encontrar la forma de conectarse con Nire o con alguno de sus compañeros o correligionarios, como quieras. Esto fue Desde el Pie, una nueva construcción o un intento de construcción colectiva. Nos encontramos el próximo sábado a las 6:30 más o menos de la tarde con otro tema. Chao y gracias.